Hola a todos. Una propuesta que Tuna nunca pensó que Alex diría. Una partida que parecía tranquila, pero en realidad nació de un miedo que aún no había sanado. Y por primera vez, Henry el pequeño, que aún no sabe hablar, sintió lo que es estar a salvo. ¿Qué hizo que Alex, un hombre frío y de pocas palabras, de repente quisiera llevarse a madre e hijo a su casa? Amor, responsabilidad o algún secreto que todavía no se atreve a decir. El episodio de hoy responderá a todo. Si te gustan las historias emotivas suaves pero profundas, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Y ahora, empecemos con la mañana que cambió por completo la vida de Alex Tuna y Henry. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol aún era débil y el rocío seguía pegado en las hojas del porche, Tuna escuchó un pequeño ruido en la cocina. Salió todavía con una manta fina sobre los hombros y vio a Alex inclinado sobre la estufa intentando que la olla pequeña no se derrame. Él estaba de pie bajo la luz amarilla suave con el cabello despeinado y los ojos rojos después de no dormir en toda la noche. En su mano había una cuchara de avena caliente que aún soltaba vapor. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Tuna, sorprendida. Alex se giró. Su rostro tenía un poco de harina, pero sus ojos se iluminaron. Estoy haciendo el desayuno de Henry. Quiero que los dos coman algo calentito y luego nos vamos. ¿A dónde? Tuna frunció el ceño. La pregunta apenas salió de sus labios y su corazón se tensó un poco por miedo, un poco por una esperanza que ni ella damite admitir. Alex dejó la cuchara, se limpió las manos y caminó hacia ella. Su mirada ya no era dura como la noche anterior. Ahora era más suave, cálida, lo suficiente para que cualquiera creyera en sus palabras. Quiero llevarlos a casa conmigo, solo unos días, o más si tú quieres. Quiero que puedas respirar y que Henry esté seguro. La palabra seguro hizo que Tuna se detuviera. La noche anterior, la cara pálida de Milamano tirando fuerte de Henry, el llanto desesperado del niño en brazos de Alex, todo volvió como una herida que aún no había cerrado. Ella miró hacia la habitación. Henry seguía dormido, respirando tranquilo, abrazando su oso de tela. ¿Crees que tu casa es mejor?, preguntó Tuna con la voz temblorosa. Alex puso una mano en su hombro y apretó suavemente. No lo creo, lo sé. Un silencio corto apareció entre ellos, pero fue suficiente para que Tuna entendiera que Alex ya no hablaba de responsabilidad. Hablaba de escoger, de proteger, de poner a ella y al niño en el centro de su vida. Y cuando Henry despertó, bajó de la cama con sus pasitos torpes, balbuceando con los ojos aún medio cerrados. Tuna supo que no de Jejuabe trai quadem mot jem hoang sonaonua. El inicio del viaje, abriendo un nuevo capítulo, Alex empacó todo rápido. Tuna guardó un poco de ropa de Henry, algunos juguetes y la manta pequeña con la que él siempre dormía. Cuando el coche salió del campo, el viento frío de la mañana entró por la ventana y levantó el cabello de Tuna. Henry, en brazos de su madre, miraba todo lo que quedaba atrás sin entender nada. No sabía por qué se iban. No entendía la tormenta que había pasado. Solo sabía que papá estaba manejando, mamá lo abrazaba y eso era toda la seguridad que necesitaba. Alex miró por el retrovisor. Solo con ver a Henry apoyado en el pecho de su madre, respiró un poco más tranquilo. Cuando abrieron la puerta de la casa, Tuna se quedó quieta unos segundos. Tal vez porque no estaba acostumbrada a un lugar tan amplio. O porque hacía mucho había olvidado lo que se siente entrar en la casa de alguien sin miedo a ser rechazada. Alex dejó a Henry en el suelo. El niño se tambaleó, logró ponerse firme y empezó a caminar como un patito moviendo los brazos para no caer. Alex se rió, se inclinó y lo sostuvo antes de que se fuera de boca. Despacio, campeón. Esta casa es lo bastante grande para que camines toda la vida. Luego abrió una puerta a la derecha. Esta es la habitación de Henry.
Tuna se llevó la mano a la boca parpadeando rápido para que no se le escaparan las lágrimas. La habitación era pequeña pero tan bonita que le ablandó el corazón. Una alfombra suave para que él practicara una camita con almohadas de seguridad y sobre todo, un marco vacío en la pared con una frase escrita por Alex, esperando el primer dibujo de Henry. Tuna lo miró con la voz atrapada en la garganta. ¿Hace cuánto preparaste esto? Desde que supe que quería que ustedes estuvieran aquí. Solo una frase, pero dejó el aire en silencio. Los primeros días, una tranquilidad que Tuna nunca se había permitido imaginar. Por la mañana, Alex se levantaba temprano a hacer la avena. Siempre se le quemaba un poquito. Siempre intentaba esconderlo antes de que Tuna saliera. Pero ella lo veía igual. «Déjame hacerlo», se reía ella. «No, tú cuidas a Henry, yo cuido la avena». Alex respondía serio como si hablara de un contrato millonario. Henry pasaba el día intentando caminar entre el sofá y la ventana, cayendo en el regazo de su mamá o apoyándose en el hombro de su papá cuando se cansaba. Al mediodía, Alex preparaba té y Tuna se quedaba junto a la ventana viendo a su hijo dormir en su nueva camita. Y ahí, en ese silencio, se dio cuenta de que por primera vez en muchos años no estaba pensando en el mañana, solo estaba viviendo el hoy. Por la noche, Alex ponía sobre la mesa un montón de folletos de bodas, paletas de colores y varios modelos de anillos. Tuna se sobresaltó. «¿Tanto preparaste? Esto es poco. Quiero escuchar tu opinión». «¿Mi opinión de qué?» Alex la miró con una mezcla de calma y seriedad de nuestra boda. «Quiero escucharte primero». Tuna bajó la mirada enredando los dedos. «Yo solo quiero algo sencillo, con árboles con viento, con Henry y contigo». Alex sonrió de lado. «Conmigo ya cuentas, pero quiero saber algo más. Ese día, ¿quién quieres que te lleve al altar?» Tuna se quedó muda. Después de un largo rato dijo bajito: «Quiero ir sola, porque el camino hacia ti lo caminé yo». Alex dejó el bolígrafo y la miró profundamente. «Yo estaré esperándote. Aunque vayas lenta, aunque te detengas, yo voy a esperar». En ese momento, Henry gateó hasta los pies de su papá, tirando de su pantalón y balbuceando. Alex lo levantó, lo sentó en sus piernas y apoyó su frente en la del niño. «Campeón, ¿me ayudas a llevar los anillos para mamá y papá? Solo tienes que dar unos pasitos, yo estaré al final esperándote». Henry no entendió nada, solo golpeó el pecho de Alex con la mano y soltó una carcajada, pero esa risa llenó toda la casa de luz. Aquella mañana la ciudad estaba cubierta por una luz suave como miel diluida. La claridad entraba por los ventanales de la sala y caía sobre la alfombra donde Henry se agarraba al sofá intentando ponerse de pie y sentarse otra vez balbuceando de alegría. Alex estaba en la mesa del comedor con una taza de café en la mano, observando la escena con una mirada que se volvía más suave a cada segundo. Tuna salió de la cocina secándose las manos con un paño, el cabello recogido y el rostro aún con un poco de cansancio, pero mucho más relajado que en los días del rancho. «¿Qué quieres hacer hoy?», preguntó Alex, dejando la taza. «Lo que sea, mientras esté con ustedes dos», respondió Tuna con una sonrisa. Alex apoyó un brazo sobre la mesa inclinando la cabeza. «Entonces, hoy vamos a elegir los anillos de boda y veremos algunos lugares para la ceremonia». Tuna se quedó quieta un segundo, luego sonrió una sonrisa tan cálida que cualquiera querría abrazarla. «¿En serio? ¿No es muy pronto?» «No es pronto». Alex se levantó moviendo la silla suavemente. «No quiero que esperes ni un día más». Henry escuchó la voz de su papá, soltó un baba y cayó sentado en la alfombra. Miró a los dos adultos sonreírse y él también rió sin saber por qué. La joyería estaba en una calle tranquila, con vitrinas limpias y todo muy luminoso. Apenas entraron, Henry tiró de la camisa de Alex, fascinado por el brillo que salía de las vitrinas como si fuera un mundo desconocido. «Bonito, ¿eh?». Alex se agachó y tocó la mejilla del niño. Henry respondió con una risita.
Una empleada se acercó amable. ¿Qué estilo de anillos quieren ver? ¿Sencillos, entrelazados o con piedras? Tuna dudó, pero Alex contestó sin pensarlo: anillos sencillos, elegantes y cómodos para usar todos los días. La empleada asintió, abrió la vitrina y colocó una bandeja de anillos brillantes sobre el mostrador. Tuna miraba cada uno y la luz se reflejaba en sus ojos. Alex, en cambio, miraba más a ella que a los anillos. ¿Qué miras tanto?, preguntó Tuna sonrojada. El anillo se ve mejor en tu mano, dijo Alex completamente sincero. Tuna apartó la mirada mordiéndose el labio con vergüenza. Luego probó un anillo simple con un borde muy fino. En cuanto el anillo se deslizó por su dedo, Alex se quedó en silencio. No porque el anillo fuera bonito, sino porque por un instante Tuna parecía exactamente aquello que él había imaginado tantas veces, la mujer que caminaría con él por el resto de la vida. Porque ella misma lo estaba eligiendo. ¿Crees que queda bien?, preguntó ella en voz baja. Alex la miró largo rato y asintió. Sí. Pero no solo combina con tu mano, combina con mi vida. Tuna se rió emocionada. Cada cosa que dices me deja sin aire. Henry, que estaba apoyado en una mesa baja, golpeó el vidrio con la mano y el ruido lo asustó. Saltó y empezó a llorar. Tuna lo tomó en brazos. Alex le acarició la cabeza al niño. Tranquilo, campeón. Si me caso con tu mamá también es por ti. No voy a dejarte. La empleada sonrió. Son una familia muy bonita. Y así eligieron los anillos, un par sencillo, elegante, suficiente para marcar toda una vida. Alex pagó y antes de salir tomó la mano de Tuna y la apretó como diciendo sin palabras: prometo que este anillo no será solo un adorno. Por la tarde, Alex condujo hacia un pequeño jardín a unos 20 minutos de la ciudad. Henry iba atrás moviendo sus piernitas, jugando con un juguete de madera y murmurando cada vez que veía los árboles pasar. Ese jardín era un lugar que Alex había guardado en su mente desde hacía tiempo, mucho antes de atreverse a pensar que algún día llevaría a Tuna allí. Cuando abrieron la puerta del coche, el viento trajo el olor de hojas nuevas y flores de té recién abiertas. Tuna bajó y el corazón le latió más lento. Un campo de césped amplio, liso, verde intenso. 2 filas de árboles formando un camino como un pasillo natural hacia un altar. A lo lejos, una casita de madera sencilla con ventanas blancas entreabiertas y algunas macetas colgadas. Este lugar es, murmuró Tuna, es donde quiero que pase nuestro día. Nuestro día, el día en que nos casemos, dijo Alex directamente. El viento de la tarde movió el cabello de Tuna. Ella se agachó para levantar a Henry, que corría demasiado rápido hacia unos arbustos. Alex se acercó, tomó al niño y lo puso sobre el césped, sosteniéndolo suavemente. ¿Qué te parece, campeón? ¿Bonito? Henry miró todo con los ojos brillantes, luego rió tan fuerte que se le hicieron 2 lunas pequeñas en los ojos. Le dio unas palmaditas en la pierna de Alex, como si confirmara todo. Tuna se rió, así que Henry ya está de acuerdo. Alex la miró con una ternura profunda. Solo necesito que tú digas una cosa más. ¿Qué cosa? Alex se acercó, la tarde dorada iluminando sus hombros. Tuna, ¿quieres casarte conmigo? Aquí mismo. Ella no respondió enseguida. Miró a Henry, ese niño que intentaba mantenerse en pie en el césped, moviendo los brazos y riendo con cada paso. Y luego miró a Alex, el hombre que la había protegido del pasado, que había recibido a Henry como a un hijo que había limpiado este lugar solo para un instante que sería de los 3. Sí quiero, dijo ella suavemente. Quiero casarme contigo aquí. Alex sonrió una sonrisa rara en un hombre endurecido por tantos golpes de la vida. Se colocó detrás de Tuna, la abrazó por la cintura y apoyó la barbilla en su hombro. Henry, tambaleándose frente a ellos, los miró con sus ojos grandes y confiados. Ese momento, sin música, sin flores, sin discursos,
Fue el más hermoso porque era la primera vez que los tres estaban parados en un mismo lugar y sabían con certeza que pertenecían el uno al otro. Xin chào mọi người, khắc định mệnh đã đến. Alex đã mang theo cả trái tim mình và một cặp nhẫn với những nhà của Tina. Câu hỏi thứ nhất: em có đồng ý làm vợ anh không? Nhưng liệu chúng ta người phụ nữ đã từng trải qua bao nhiêu nỗi đau quá khứ, có đủ dũng khí để mở lòng thêm một lần nữa, liệu có chấp nhận tình yêu mà Alex đã dành trọn từ ngày đầu tiên cùng Alex với lên một chương mới và đầy hy vọng cho bé Ellie? Câu trả lời phía trước chắc sẽ khiến mọi người thấy quyết định có thể thay đổi số phận của cả ba. Cùng Alex ngồi xuống ngày năm cuối ngày trải dài như giấy vàng, con đường đó dẫn đến căn nhà gỗ giản dị của Tina. Khung cảnh bình yên như một lời chúc thầm lặng của đất trời báo hiệu cho giây phút quan trọng nhất của đời. Bước chân tôi nặng trĩu, ngọc run rẩy, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung lồng ngực. Trong đầu tôi hình dung khoảnh khắc mình quỳ xuống, đôi bàn tay run nâng chiếc hộp nhỏ chứa cặp nhẫn biểu tượng cho một lời hứa vĩnh hằng. Tôi khẽ thì thầm với chính mình rồi bật ra thành lời: Na, từ ngày đầu tiên gặp em, trái tim anh đã thuộc về em. Có đồng ý để chẳng anh chăm sóc và yêu thương em đến hết cuộc đời này không? Khi đứng trước cánh cửa gỗ ấy, ký ức như một dòng thác ùa về. Tôi thấy là ánh mắt mong manh như kiên cường của Nam bên bờ sông ngày nào.